Yo cuando empecé a opositar, empecé estudiando, intentando comprender todo lo que estudiaba. Y luego me di cuenta de que estaba haciendo el canelo y yo, al menos, no sé qué opinarás tú, pero yo la reflexión que llegué después de darme unos cuantos palos es que esto va de memorizar, no va de comprender. Evidentemente, cuanto Mm, mejor comprendas una cosa, la vas a memorizar antes, quizás, o no, mm. pero tienes que memorizar, al menos en las oposiciones de bomberos y de policías igual, una cantidad de datos brutal. ¿Y qué opinas tú de la memoria? Eh, muy buen melón, muy buen melón. Eh, una oposición va de aprobar exámenes. Quiero decir, nadie estudia una oposición porque quiere aprender. Sería maravilloso, ¿no? Pero tú quieres estudiar una oposición para pasar un examen y tener un trabajo fijo. Entonces, yo soy de, ¿qué tienes que hacer para conseguir eso? O sea, ¿qué tienes que memorizar? Memoriza. La comprensión ayuda, pero hay, como tú dices, hay información que es de pura memoria. O sea, no hay nada que comprender. Hay datos que te los tienes que saber. Que comprendas algo muchas veces no implica que lo recuerdes. Quiero decir, yo puedo comprender un proceso que tiene 5 partes, lo entiendo a nivel racional, entiendo cuál es el proceso, qué implicaciones tiene, pero igual no me acuerdo del punto 3 o del punto 2. Y yo lo comprendo, pero no me acuerdo. Entonces, depende un poco, ¿no? Yo siempre digo que cuando tengamos que estudiar algo, vamos a tratar de comprenderlo primero, porque nos ayuda, ¿no? Por lo menos entender si hay un orden en la información, si tiene una jerarquía, una estructura, cómo está organizado. Eso ya nos ayuda a recordar. Pero hay cosas como leyes, artículo no sé cuánto, que nos dice esto, pues no hay nada que comprender. Puedes comprender el sentido del artículo, que te puede ayudar a recordar, si tienes un profesor que te lo explica, pero muchas veces te toca pura memoria, ¿no? Entonces, es una pregunta compleja, depende un poco del momento. ¿Cuál es el objetivo? Aprobar. ¿Qué necesito para aprobar? ¿Memorizar? Perfecto. ¿Que estás estudiando algo que te gusta y quieres comprenderlo, entender? Maravilloso. Es otro tipo de estudio, ¿vale? Con las oposiciones, lamentablemente, se valora mucho la memoria, pero insisto, tampoco es solo la memoria, porque la memoria está bien, pero como tengas un bajón brutal, abandonas la oposición. Sí. Y por mucha memoria que tengas, como no te organizas en el estudio, el tortazo que te pegas es de AUPA, ¿vale? Entonces, yo trabajo con todas las variables. La memoria, por supuesto, me flipa la mnemotecnia y me encanta y soy muy friki también y me memorizo mazos de cartas para entrenar mi memoria y hago cosas raras, pero es una herramienta y me parece importante combinarlas todas. Vale. Yo estudiaba, al final quería memorizar cosas, memorizaba en bomberos, por ejemplo, la gente que estudia bomberos lo sabe, que memoriza cantidad de normas EN, normas UNE, números que, que nunca más volverás a utilizar. Y luego pasaba un tiempo y se me habían olvidado. ¿Y qué es lo que pasaba? Otra vez, otra vez. ¿Qué pasa con el olvido? ¿Por qué olvidamos las cosas? ¿Cómo podemos hacer que se olviden lo menos posible cuando pasa el tiempo? Jo, pues me dejas compartirte un PowerPoint Claro, porque sí. lo tengo ahí como preparado para explicar este tema. Hay algunas cosas de las que ya hemos hablado. Mira, creo que me veis, lo voy a poner por aquí. Yo te veo, por lo menos, el que está grabando. ¿Veis la pantalla, no? Sí, genial. Mira, yo siempre digo que la memoria son como 3 fases. Tenemos estas 3 y digo que es como una pequeña secretaria o secretario mental que tenemos que registra el material, tenemos nuestro pequeño escritorio, registra el material, lo mete en carpetitas, lo almacena en este segundo punto que tenemos aquí, en nuestro archivador, y luego tratamos de recuperar la memoria. Tenemos de recuperar esa información. El primer paso siempre es registrar el material. Si aquí fallamos, no tenemos nada. O sea, y aquí el primer paso siempre que necesitamos para no olvidar, para que no se nos olvide, es la atención. Muchas veces decimos, es que me he leído este tema y no me acuerdo de nada. Dices, pero ¿realmente estabas poniendo la atención? Porque muchas veces pensamos que no me acuerdo de nada, que la información la hemos metido aquí, pero no la hemos metido en nuestro archivador. Entonces, no te puedes acordar de información. Tú no puedes sacar información que no has registrado y no has almacenado. Entonces, todo empieza siempre por la atención. Y la atención hoy en día, lamentablemente, es algo que
todo el mundo compite por ella, ¿no? Redes sociales, móvil, WhatsApp, todo. La atención está súper vinculada con la memoria. Entonces, nuestro primer paso siempre es la atención, cuidarla de la manera que sea. Y de hecho, todas las técnicas de estudio, prácticamente todas, de alguna manera tratan de focalizar la atención. Este va a ser uno de los primeros principios que tenemos que entender. Si no tenemos atención, no vamos a aprender nada. Es muy difícil. ¿Vale? Perdona, Entonces, Raúl, voy a decir una obviedad, pero bueno, no sé qué opinarás, pero quizás el móvil, si está a 30 metros de tu zona de estudio, mejor, ¿no? de De hecho, la es una de mesa. las cosas que recomiendo. Apagado fuera de tu zona de estudio en otra habitación. Para que si tengas tentaciones de cogerlo, tengas que levantarte y te dé tiempo a reflexionar que dices, ostras, me voy a parar. Súper importante. Es que yo eso lo llamo a crear fortalezas en tu estudio. O sea, fortalezas de protección, ¿no? De voy a proteger mi estudio, tenemos que protegerlo porque es que se nos va. Yo digo que es nuestra gasolina, o sea, que es nuestro mayor tesoro porque la atención nos ayuda en la memoria, en la retención, en la comprensión, en todo. Si no tenemos atención, yo sé que soy muy pesado recalcando esto, pero es que no tenemos absolutamente nada. Tenemos que protegerla. Y yo, mira, yo esto suelo ver muchísimo en el estudio, para que la gente lo entienda, que si estamos estudiando, como decías, Antonio, con el móvil, por ejemplo, yo empiezo a estudiar, ¿no? Empiezo a estudiar y me cuesta meterme en harina y al poco tiempo me pongo a estudiar. ¡Bum! Hay una interrupción con el móvil. Mi atención cae hacia abajo. De nuevo, hasta que vuelva a tratar de meterme en harina, me va costando, pero ya no llego a esos niveles de concentración como antes. Me interrumpo con otro WhatsApp, mi atención cae. Y al final de 4 horas, todo esto que tenemos aquí, hemos invertido 1 hora real de tiempo. ¿Vale? Estamos tratando de recuperar esa atención que hemos perdido. ¿Cuál es el objetivo? Que cultivemos procesos atencionales, que nuestro tiempo de estudio tenga esta forma, que haga un estudio de alto rendimiento, es decir, que proteja mi atención para que no tenga aquí arriba picos que caigan y me cueste recuperar. Yo a medida que estudio voy a ir perdiendo mi atención porque voy a estar más cansado, ¿no? A la hora, a los 40 minutos, pues no puedo estar siempre al top. Vale, pues me hago un descanso y aquí puedo cambiar de material de estudio y volver a subir de nuevo. La idea es que nuestras sesiones de estudio tengan esta forma. A lo largo del día yo voy a ir perdiendo atención porque no puedo estar al tope, pero cada sesión de estudio va a ser muchísimo más rentable, mucho más eficaz y mucho más eficiente. Igual he invertido 4 horas desde que me he puesto a estudiar y ya tengo 2 horas y media o 3 de estudio efectivo, de estudio profundo. Y esto es súper importante, ¿vale? Y esto nos ayuda a recordar el material, porque tengo la atención fijada. Y si yo multiplico por semanas esta forma de estudiar, yo ya tengo un sistema, ¿no? Que es un poco lo que comentábamos antes. Yo voy estudiando de esta manera y voy cosechando resultados. Y la cosa cambiará, porque esto es un estudio a medio y largo plazo. No sé si me explico. Perfectamente. Y luego la otra parte, ¿no? De esta de almacenar la información, podemos hablar en otro día o en un taller gratuito que os dejaré luego por aquí, pero recuperar la información, lo que hacemos muchas veces, lo que nos pasa muchas veces, de que estoy estudiando y al poco tiempo se me olvida algo, ¿no? ¿Y por qué nos pasa eso? Bueno, pues una es por el tema de la atención y otro por el tema del olvido, de nuestros patrones de olvido, ¿no? Tendemos a olvidar siempre el material. Nosotros cuando estudiamos algo, a los 5 o 20 minutos, de 5 a 20 minutos, empezamos a olvidar. Muchas veces estudiamos nuestro día y al poco tiempo nuestra curva del olvido, nuestro patrón de olvido suele tener esta forma. Al día siguiente he perdido casi de la mitad y si yo no repaso el material, si no vuelvo a pasar por ahí, se me va a olvidar. Generalmente cuando estamos en un estudio reglado tenemos exámenes parciales y solemos repasar más a menudo, pero si no repasamos el material, el material se nos olvida. ¿Qué tengo que hacer? Volver a repasar. Pero repasar, ahora os explicaré cómo se hace el repaso, pero no es volver a releer lo que he leído ayer. Esto es un error muy común. Si yo repaso el material, voy recuperando y me muevo en curvas del olvido superiores. Y cada vez se me olvidará menos material, ¿vale? Hasta que llegue un momento en que el recuerdo se asienta en nuestra memoria a largo plazo.
va a ser más difícil que se me olvide el material. Es como cuando repito un patrón de movimiento, ¿no? Al principio igual me cuesta, si estoy aprendiendo un arte marcial o estoy aprendiendo un baile, al principio me cuesta, lo repaso, hasta que llega un momento que lo tenemos interiorizado. O como cuando aprendemos a conducir, ¿no? Que al principio nos cuesta, tenemos que poner mucha atención y llega un momento en que tenemos interiorizado el proceso, ¿no? Y lo hacemos, cambiamos de marcha, pisamos embrague y cambiamos de marcha sin ningún tipo de pensamiento. Está ya en nuestra memoria a largo plazo y está ahí. ¿Vale? Entonces, la diferencia entre que olvidemos un material y que no lo olvidemos pasa por el repaso de ese material, volver a pasar por ahí. ¿Qué nos ocurre? Que generalmente cuando estudiamos una oposición venimos de formaciones regladas y yo en la universidad o en el instituto o en el colegio, pues yo puedo tener mis exámenes parciales como tengo aquí arriba y realmente responden un poco al patrón de repasos, porque yo repaso el material, me preparo para este examen parcial, tengo que volver a estudiar el material. ¿Qué ocurre en la oposición? Que muchas veces la gente empieza a estudiar el material y al final del año, si yo tengo un año entero para estudiar, me pongo a repasar aquí, hago una vuelta a mi temario. ¿Qué ocurre? Pues ocurre que se me ha olvidado todo el material y me doy un tortazo de aupa. ¿Por qué? Pues porque han hecho de las suyas las curvas del olvido. Aquí no he repasado. Y esta es la tendencia natural, ¿vale? Y esto me parece súper importante que lo entiendan todo el mundo que está opositando, que tiene que repasar. O sea, que el repaso es como una lectura. Yo para estudiar tengo que leer. Bueno, pues para estudiar una oposición tengo que leer, aplicar técnica y repasar. Y la clave, ¿cómo se repasa? Pues se repasa al final de la sesión de estudio. Si yo siempre que termino de estudiar me paro y digo, vale, ¿qué he estudiado hasta hoy? ¿Qué he visto? Me paro, cierro los ojos y recupero la información. No releo, que esto es evocar, ¿vale? Perdón. Me pongo a evocar la información. Evocar es, vuelvo para atrás, pero mentalmente, ¿por dónde he pasado en mi estudio? ¿Por dónde he pasado? ¿Qué he dicho? ¿Qué he visto? Y trato de sacarlo de mi cabeza. No releo el material. ¿Qué hace mucha gente? Me leo los apuntes de nuevo. Y cuando te lees los apuntes de nuevo pasa algo, que es que, joder, me suena todo. Claro, yo lo acabo de estudiar, me lo releo y dices, ostras, me suena todo, es maravilloso, pero no significa que me acuerde, ¿vale? Tengo que volver a evocarlo, sacarlo. Me imagino que tengo un colega al lado y le cuento qué es lo que he estudiado. Y ahí me voy a dar cuenta de muchas cosas, de qué partes se me han olvidado, de qué no, qué cosas me las sé bien, si sé explicarlo, si no, qué cosas me fallan. Es una forma de aprender muy activa, ¿vale? ¿Me explico? Sí, 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 sí. Vale. ¿Qué suele hacer la gente? Me pongo a estudiar y veo que el santo se me va al cielo, que muchas veces me distraigo, estoy pensando en otras cosas, se me va la atención. Entonces os voy a proponer un sistema que podéis utilizar ya y que os va a ayudar a trabajar estas dos variables que hemos visto. ¿Cuánta gente de los que estáis aquí, por ejemplo, escuchando, soléis hacer esto? Ponedlo, lo podéis poner en los comentarios. Lo de leo un material, subrayo cosas y luego repito lo que he leído. Ponernos en los comentarios y así luego igual hasta os podemos contestar y proponeros alternativas. Fijaos, esto es algo muy común y esto lleva a aburrirnos, ¿no? A falta de atención y al olvido, porque aquí no hay ningún propósito en la lectura. ¿Qué os propongo? Os voy a proponer una forma de estudiar súper sencilla, que cuando tengáis los apuntes delante, focalice vuestra atención y podamos utilizar este principio de las curvas del olvido para que no olvidemos tanto material. Son 3 fases, fijaos, que se basan en la estructura de nuestra memoria, de registro, almacenamiento y recuperación. Yo cuando me ponga a leer algo, le voy a dedicar un tiempo límite, 25 minutos. ¿Por qué 25 minutos? Bueno, pues esto viene de la técnica Pomodoro, que se basa en el principio de una limitación temporal. ¿Qué nos ocurre cuando tenemos una limitación temporal para algo? Que nos ponemos las pilas. No sé si te habrá pasado a ti, Antonio, ¿no? Que cuando tenemos un límite de algo, te pones las pilas, tu atención se focaliza, vamos a por ello. La ley de Parkinson, creo que es. Uh-huh. Sí, de Parkinson creo que sí. Que dice que si tienes 2 semanas para hacer algo, lo haces en 2 semanas. Si tienes una, lo haces en una. Si tienes un día, lo haces en un día. Tal cual. Eso es, ¿no?
Entonces, saber que tienes 25 minutos te da foco. Dices, vale, 25 minutos, tengo un texto. ¿Qué hago? Pues voy a hacer 3 cosas. Voy a hacer inferencias, que vamos a ver qué es esto, comprobación y repaso. Hacer inferencias es, por resumirlo mucho, hacer explícito algo implícito. Es decir, me voy a hacer preguntas sobre lo que voy a leer. Tan sencillo como esto, me voy a hacer preguntas. ¿Qué preguntas me puedo hacer? Imagínate que yo tengo una ley o tengo un texto que me quiero leer. Pues voy a empezar. Antes de leer, digo, ¿qué sé de este tema que voy a leer? Y empiezo a pensar, ¿a qué me recuerda o a qué se parece esto que voy a leer? ¿Y qué creo que me voy a encontrar? ¿Por qué hago esto? Porque las preguntas dirigen nuestra atención. No es lo mismo ponerme a leer un texto, yo qué sé, ley no sé cuánto, y a ver qué me encuentro, que hacerme preguntas y buscar la respuesta a esas preguntas en el texto. Esto es una lectura activa y esto dirige mi atención. Si no, mi cabeza va a empezar a divagar por ahí. Entonces, esto me lo hago antes de leer. Mientras empiezo a leer, mientras estoy leyendo, compruebo esas preguntas. Es decir, me he encontrado lo que me esperaba, hay similitudes con lo que yo pensaba, hay diferencias, puede que no encuentre absolutamente nada de lo que me esperaba, pero el hecho de habérmelo preguntado ya me hace focalizar la atención en mirar esas diferencias. Ya mi cabeza no divaga tanto, ¿vale? Estoy tratando de responder esas respuestas. Y la última parte, el repaso, es lo que acabamos de comentar, ¿no? Tengo lo que necesito para este examen, para resolver, ¿qué recuerdo? O sea, voy a evocar la información. ¿Cómo se lo explicaría a alguien? Explicar a alguien lo que acabo de leer es un ejercicio brutal para darte cuenta si sabes las cosas. Yo siempre digo que el estudio es como un viaje. Imagínate, Antonio, que tú y yo nos vamos de viaje de Bilbao a Tarifa, queremos cruzarnos la península y es un viaje en el que no hay arcenes y yo me estoy durmiendo, ¿no? Y tú me tienes que mantener despierto. ¿Qué me harías? ¿Qué harías? Hablarte, contar Hablarme y contarme cosas, ¿no? Y teorías, ¿no? Sí, preguntarme, es decir, tío, preguntarte. no te duermas. Pues esto es parecido, la lectura es como un viaje y tengo que preguntarme cosas para no dormirme, sobre todo cuando tenemos que estudiar temas áridos que no nos interesan o temas aburridos, tengo que jugar con esto, me hago preguntas y luego busco las respuestas. Y eso me va a ayudar muchísimo a focalizar la atención. De aquí podemos hacer un montón de cosas, ¿eh? Luego hay diferentes técnicas, hay muchas formas para memorizar, pero quiero que la gente se lleve algo básico que pueda aplicar ya, ¿vale? Entonces, si tú haces esto, va a ser muchísimo más fácil que eso que leas, lo leas de forma más atenta y que lo recuerdes mejor. Insisto, luego hay más técnicas, os dejaremos por aquí arriba un enlace a un taller también de casos de éxito y donde trabajaremos más en profundidad esto. Pero esto es algo que ya la gente lo puede aplicar, ¿vale? Es algo súper sencillo. Preguntas con la idea esta de viaje, vamos a hacer un viaje, no me puedo dormir, tú me haces preguntas y yo pienso el trayecto que tengo que pasar por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, y mientras paso por ese trayecto me voy haciendo preguntas para no dormirme. Y luego cuando llego al viaje, cuando llego al destino, digo, ostras, ¿por dónde he pasado yo de Bilbao a Tarifa? Ah, pues he pasado por Vitoria, luego he pasado por Burgos, luego por Valladolid, luego he pasado por Cáceres, luego por Sevilla y luego he llegado a Tarifa. ¿Y ahí qué estoy haciendo? Estoy evocando la información, ¿vale? Entonces estoy dando consistencia y ese material que he leído va a ser muchísimo más memorable. Estoy combatiendo las curvas del olvido y estoy trabajando el primer punto de cómo funciona nuestra memoria, que es la atención, ¿vale? Genial. Los que tengáis dudas sobre esto podéis poner en los comentarios y Sí, la verdad respondemos, que ¿eh? hay mucha información aquí que procesar, sí, sí. Eso es. Entonces, la idea es que la gente trabaje con este tipo de sistemas. ¿Por qué? Pues porque al final nos vamos a dar menos tortazos, nuestro estudio va a ser más eficaz, más eficiente, y si yo repito esto en el tiempo, pues va a ser mucho mejor. Y programo repasos en el tiempo, hago el camino de vuelta, porque en un examen nos van a pedir estos 3 procesos. Yo necesito meter material en mi memoria, registrarlo y necesito recuperarlo. Entonces yo siempre voy a trabajar con esas 3 fases.